que cuando vivía con su primo Mardoqueo, porque la Biblia dice que Mardoqueo la había adoptado, pero que en verdad eran primos hermanos. Y esta mujer vino, pero como el rey había dictado que tendrían que venir todas las jóvenes vírgenes y hermosas ante el rey, y nadie se podía quedar. Y como esta mujer, Esther, era hermosa, la Biblia dice que era hermosa, tenía que venir porque así lo había dictado el rey. Así se le había dicho al rey que buscara a las doncellas más hermosas de todo Medio Persa. La Biblia dice que la trajeron ante un hombre llamado Agai, que ahí tendría que este hombre prepararlas. Pero imagínense que para llegar ante la presencia del rey, la Biblia dice que estas mujeres tenían que pasar 12 meses de purificación. No es como ahora que vemos nosotros en los certámenes de belleza, que ya escogen a la mujer en parte de 2 horas o 3 horas, ya escogieron a la mujer más hermosa y ahí terminó. Y de ahí que recorra todo su tiempo como reina. Yo me he fijado en los certámenes de belleza antes, pero no, aquí en esta, para ser reina, tenía que estar 12 meses en un lugar de purificación, dice la Biblia. Imagínense que yo me pongo a pensar cómo estaban estas mujeres en aquel tiempo para que el rey, así estaba escrito en una ley, que tendrían que estar 12 meses. La Biblia dice que habla que eran 6 meses para despurificarlas con perfumes, con óleos. Dice la Biblia que con mirra. Estas mujeres tenían que despurificarse toda la contaminación que habían tenido en los reinos, en las demás ciudades, en las demás provincias. Y los otros 6 meses era para mientras ellas podían escoger el traje. La Biblia dice que alhajas, joyas, para poderse llegar ante la presencia del rey. Y yo leyendo la escritura y me impactaba, hermano, me gozaba. Yo sentía que la palabra me ministraba, porque era muy importante de ver cómo las mujeres de antes tenían que llegar cuando querían hacer algo, cómo tenían que llegar. Pero esto era ya el propósito de Dios, que la reina Vasti no llegara cuando el rey la mandaba a llamar en aquel tiempo, porque sabía que iba a aparecer un hombre llamado Amán. Este hombre iba a ser un despiadado, un avaro, un hombre que no iba a tener misericordia de su pueblo. Yo leía un libro de historia y decía que el pueblo judío, después del cautiverio de Babilonia, algunos volvieron a su tierra, a Jerusalén, y otros se quedaron viviendo en el reino. Pero yo me preguntaba y me admiraba, ¿por qué estas personas, estos judíos, no regresaron? Si ustedes miran, todos judíos, cuando los llevó Nabucodonosor para el cautiverio en Babilonia, ellos no estaban a gusto, ellos no estaban tranquilos. Estar en cautiverio bajo el régimen de otro país o de otro gobierno, para ellos no era fácil. Después de ser quemada su ciudad, ellos anhelaban, si ustedes ven la historia, ellos anhelaban regresar y alabar a Dios en Jerusalén. Pero no se les hacía posible porque estaban en cautiverio. Así lo había decidido el rey Nabucodonosor cuando se los había llevado a cautiverio a ellos y a su rey. Pero la Biblia dice que después del cautiverio en Babilonia se encontraron en otro gobierno que iba a ser, es el segundo más importante, que habla la historia de los 4 reinos, que es el Medio y Persa, donde se habían quedado como les digo, un cierto número de judíos, porque estaban acostumbrados a vivir